tema a tratar y a dilucidar el día de hoy trata acerca de la protuberancia o puente. Bueno, la protuberancia o puente es la parte del tronco encefálico, del tallo encefálico, que se encuentra situada entre el mesencéfalo y por arriba y la médula oblongada bulbo raquídeo por abajo. Esta protuberancia o puente es característica debido a que presenta múltiples fibras transversales que conectan los dos hemisferios cerebelosos. Este puente o protuberancia presenta una configuración externa y una configuración interna. La configuración externa, pues, como de manera general, presenta una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior, en la línea media, presenta un surco dejado para la arteria basilar. Este surco y esta arteria basilar es un dato importante debido a que si se produce alguna isquemia, esta arteria es la que irriga todo lo que es el puente de la protuberancia. Entonces, causaría múltiples patologías debido a todos los fascículos y núcleos que se encuentran en este nivel, que ya lo vamos a ver. Hacia cada lado se encuentra la emergencia de la raíz nerviosa sensitiva y la raíz nerviosa motora del nervio trigémino, hacia la parte anterolateral. Por su parte posterior, el puente, que tenemos en este nivel, está formando la parte superior del piso del cuarto ventrículo. En la línea media siempre encontramos un surco, que es el surco medio, a cada lado dos eminencias, que son las eminencias medias, y lateralmente estas dos eminencias medias están limitadas por los surcos limitantes. La protuberancia, para su estudio, también se la divide en dos porciones: una protuberancia o puente bajo, o protuberancia caudal, y una parte craneal o cefálica. En cuanto a la protuberancia caudal, aquí vemos un corte más o menos al nivel de los núcleos del nervio facial, núcleo motor del nervio facial. Podemos dividir a esta protuberancia en dos porciones también, de manera antero-posterior, una porción ventral y una porción dorsal. La porción dorsal, podemos darnos cuenta que posee o se encuentra en esta región los núcleos motores del nervio trigémino, hacia lateral y hacia adelante los núcleos motores del nervio, hacia atrás y hacia adentro los núcleos del nervio abducens o nervio motor ocular externo. Hacia el lateral también encontramos el tracto de los núcleos espinales del nervio trigémino, así como también el pedúnculo cerebeloso inferior. Y hacia adelante, esta porción dorsal, también encontramos formándose lo que es el cuerpo trapezoide. Mientras que la protuberancia a nivel craneal, vamos a encontrar la emergencia del núcleo, el núcleo motor del nervio trigémino, el núcleo sensitivo del mismo nervio y el fascículo longitudinal medial. La porción ventral de la protuberancia, solo vamos a encontrar los núcleos protuberanciales que van a recibir fibras de la corteza de los lóbulos temporal, parietal, occipital y frontal, y a partir de estos núcleos protuberanciales, los núcleos pontinos, van a emerger fibras transversales que se van a decusar, las del lado izquierdo hacia el lado derecho, las del lado derecho hacia el lado izquierdo, formando lo que son las fibras características del puente, que se van a dirigir hacia cada hemisferio, atravesando el pedúnculo cerebeloso medio. En cuanto a los núcleos que encontramos en la protuberancia o puente, se encuentran los núcleos vestibulares también y los núcleos cocleares. La primera parte del libro explicaba lo que son los núcleos cocleares y vestibulares, así como también el nervio vestíbulo-coclear. Para estudiar este nervio, primero debemos hacer un esquema de manera general de lo que es el oído. El oído lo podemos dividir en tres partes: un oído externo, un oído medio y un oído interno. El oído externo, comprendido entre el pabellón auricular y la membrana timpánica o el tímpano; el oído medio entre el tímpano y la porción terminal del estribo; y lo que resta hacia adentro, lo que es el laberinto, corresponde al oído interno. Ahora, este laberinto está formado por dos partes: una parte denominada cóclea y otra parte denominada saco urdículo y conductos semicirculares. Esta cóclea es una estructura en forma de caracol caracterizada por 2 vueltas y media, como podemos darnos cuenta aquí. 2 vueltas y media. Si nosotros hacemos un corte a la cóclea de forma transversal, podemos ver que está compuesta por 3 partes cada conducto: una rampa conducto vestibular, un conducto coclear y un conducto timpánico, cada una separada por 2 membranas. La membrana que se encuentra entre la rampa vestibular y el conducto coclear es la membrana vestibular, mientras que la membrana que se encuentra entre el conducto timpánico y la membrana y el conducto coclear es la membrana basilar. En el conducto coclear podemos encontrar un órgano conocido como órgano de Corti, este que está aquí,
aquí, órgano de corte. Este órgano de corte está estructurado de manera que posee fibras ciliadas, tanto internas como fibras externas. Tanto fibras ciliadas, células ciliadas internas y externas, cubierta por una sustancia gelatinosa llamada otolitos. Estas células del órgano de corte son las encargadas de convertir cualquier estímulo sonoro que es mecánico, que ingrese por nuestro oído, en un impulso nervioso, en una energía nerviosa. Ahora, todo lo que ingresa o es aferente hacia nuestro oído en lo que a audición se refiere, va a llegar al órgano de corte. Una vez que llega al órgano de corte, sí. Bien, este órgano de corte es el encargado, como decíamos, de convertir lo que son ondas sonoras mecánicas en estímulos nerviosos, en energía nerviosa. Estas células que se encuentran en el órgano de corte presentan fibras nerviosas que provienen desde un ganglio que está cercano a la cóclea, que es el ganglio espiral, este que ven aquí y este que está acá. Es uno para cada vuelta del caracol. Los ganglios espirales son estos. En su interior poseen neuronas bipolares, es decir, que van a presentar un cuerpo y dos axones. Un axón que va a ser central, es decir, se va a dirigir hacia el sistema nervioso central, que sería por acá, y un axón que es periférico, que se va a dirigir hacia el órgano de corte. Este comprendería el origen real de lo que se conoce como el nervio coclear, la parte coclear del nervio vestíbulo coclear. Una vez que el axón del ganglio espiral se proyecta hacia el sistema nervioso central, todas esas fibras convergen y conforman el nervio coclear. Este nervio coclear se va a dirigir hacia el tronco encefálico y va a ingresar a través del ángulo cerebeloso, por el ángulo ponto cerebeloso, y va a terminar en los núcleos cocleares. Aquí tenemos el órgano de corte, aquí tenemos el ganglio espiral, la neurona bipolar, un axón periférico, un axón central. Cuando se recibe el estímulo, va a llegar hacia lo que es la cóclea. En la cóclea van a producirse vibraciones que van a estimular estas células y van a producir que el impulso nervioso se dirija desde el periférico hacia el central. Llegan al ganglio, del ganglio parte una fibra hacia el sistema nervioso central, pero las fibras que parten llevan, como quien dice, el estímulo lo llevan desordenado. Cuando llegan al sistema nervioso central, se dividen estos estímulos. Siempre hacia la parte dorsal se van a estar lo que son los... ¿Por qué dicen desordenado? Porque en el libro decía que las ondas sonoras llegan, el estímulo nervioso, a ver, las ondas sonoras llegan, pero llegan entre bajas y altas. Y cuando llega desordenado, entra desordenado, por eso, pero se ordena del mismo caracol. del mismo caracol. Ahí se ordena. Entonces se ordena, si se ordena o en el vértice o en la base. En la base se quedan todos los que son sonidos altos y en el vértice todos los que son sonidos bajos. Pero ya se ordena. Entra desordenada, pero se ordena. Y de ahí hacia la parte dorsal siempre los sonidos altos y hacia la parte ventral. Pero los núcleos cocleares. Por eso. Claro, así. Pero eso ya es en el sistema nervioso central. O sea, acá. O sea, primero estamos aquí en lo periférico, que es el conducto coclear con el órgano del corte. Entonces, ese conducto coclear, caracol o cóclea, tiene una base y un vértice. En la base están todos los sonidos altos o de alta frecuencia y en el vértice están todos los sonidos de tonos bajos o de baja frecuencia. Mientras más baja frecuencia, mientras más sea el tono bajo, es más audible para el humano. Mientras más alta frecuencia o de más alta tonalidad sea, es menos audible para el humano. Eso hace que los animales tengan, en particular los perros, tengan mayor facilidad para escuchar los tonos altos, que son inaudibles al humano. En cambio el humano escucha los tonos precisamente los más bajos, que sí son audibles para el humano. Nosotros escuchamos lo que estamos hablando, en cambio los animales escuchan el típico silbato del perro. Esos son sonidos muy altos, que no son discriminados, son inaudibles para el humano. Porque el humano solamente discrimina los sonidos mientras más tono bajo sea. Mientras más bajo sea el tono, más fácilmente es audible para el humano. Entonces
Entonces ingresan al sistema nervioso central y hacia dorsal se van los sonidos altos. Y hacia ventral los bajos. Pero en ambos núcleos. Por eso, sí, allá. Ahí está. O sea, una vez que ingresan todas las fibras, se va a dividir hacia el núcleo coclear posterior o dorsal y hacia el núcleo coclear anterior o ventral. Ambos núcleos están por detrás y por delante del pedúnculo cerebeloso inferior. Cuando estas fibras llegan a estos núcleos cocleares, como dijo el doctor, se van a ordenar. En cada núcleo, hacia dorsal, siempre van a estar los sonidos más altos y hacia ventral los sonidos más bajos. A ver, escuchen un ratito para pasar esta partecita, sino que esto lo van a ver en otro libro. Cuando el sonido originalmente ingresa como sonido a secas. Y cuando el sonido eléctricamente ingresa y es percibido por el caracol, por la cóclea o básicamente por lo que está en el interior del conducto coclear, se transforma de un estímulo eléctrico a un estímulo químico. ¿Por qué químico? Porque obviamente a través de la sinapsis, pre y post, sinápticamente hablando, va a llegar el impulso desde el sistema nervioso periférico al sistema nervioso central. Entonces primero nos topamos con esto que está aquí, que como un hueco o orificio de la cantidad de vueltas que dé, no tiene razón de decirle si da 2 vueltas y media o no, porque en realidad en el sentido exacto de la palabra, incluso no todos los seres humanos tenemos el mismo caracol, él con ella o ella con ella, etcétera, etcétera. Es totalmente diferente, a veces no da exactamente las 2 vueltas y media, hay personas que tienen solamente 2 vueltas, hay otros que dan 2 vueltas y media y más, etcétera, etcétera. Así que ese concepto no es absolutamente cierto. Independientemente de la cantidad de vueltas que dé, 2 vueltas y media, menos o más, no tiene trascendencia. Lo que sí tiene trascendencia es que este orificio o hueco se llama conducto coclear. Básicamente en relación con el conducto coclear, ya sea por fuera o por dentro de él, tenemos 2 líquidos. El uno es la perilinfa y el otro es la endolinfa. La perilinfa es un líquido, linfáticamente hablando, que se encuentra entre la pared del laberinto óseo y el laberinto membranoso. Repito, la perilinfa es contenido o tejido linfático líquido que se encuentra ubicado entre la pared del laberinto óseo y el laberinto membranoso. En cambio, la endolinfa se encuentra en el interior del laberinto membranoso. Al estar en el interior, la endolinfa, el laberinto membranoso, esta endolinfa siempre va a estar en relación súper directa o cercana con el espacio subdural. En cambio, la perilinfa, al estar ubicada por fuera del laberinto membranoso, o sea, entre la pared del laberinto óseo y el laberinto membranoso, va a estar en relación con el espacio subaracnoideo. La endolinfa, al estar en relación con el espacio subdural, esta de aquí, baña, por decirlo así, o sea, empapa a todo lo que es el contenido que está en el laberinto, pero también empapa el interior de todo lo que está aquí adentro, o sea, el conducto coclear, o sea, el hueco que permite que sobre ese hueco esté introducido el órgano de corte. Por lo tanto, el conducto coclear contiene también endolinfa y esa endolinfa también baña el laberinto. Por lo tanto, ustedes van a encontrar, subdularmente hablando, endolinfa bañando al laberinto, pero también bañando al conducto coclear, o sea, el interior del conducto coclear. En el interior del conducto coclear está el caracol, que es lo mismo que decir cóclea, o específicamente el órgano de corte. Este órgano de corte, a su vez, está formado por 2 tipos de células. Células vellosas o ciliadas externas. Estas células vellosas o ciliadas externas son estas que están aquí. Es que no se ve en el video. ¿No se ve?
Eso es lo de la pizarra. Ahí. Pero poner eso. Estas que están aquí serían las células vellosas externas. Estas células vellosas externas tienen por encima de ellas unas protrusiones de tipo dendríticas que sobresalen hacia arriba en relación con esta rampa que está aquí, que la cubre y que se llama rampa vestibular. Cuando el sonido ingresa desde la periferia hacia el sistema nervioso central, lo que hace es esta rampa que está aquí, que es la rampa timpánica, y a su vez la membrana que está por encima, que es la membrana basilar, hace esto. Se mueve, como quien dice, hacia los lados. Y al hacerlo así, los estereocilios, que son las dendritas de cada una de las células vellosas externas, se activan. Al activarse y excitarse, resulta que pegadas a la base de cada una de esas células vellosas externas están otras células que se llaman células vellosas internas. Estas células vellosas internas reciben toda la excitación de las células vellosas externas y a su vez estas células vellosas internas permiten la proyección de prolongaciones axonales pero periféricas, que formaría lo que dice Luis, la prolongación periférica del nervio coclear. Esa unión de las prolongaciones periféricas de cada una de las células vellosas internas a su vez llegan al ganglio. Obviamente ese ganglio se llamará ganglio espiral del caracol o ganglio espiral de corte. Y desde el ganglio parten fibras o prolongaciones centrales que son específicamente el nervio coclear. ¿Sí? Por lo tanto, hablando todavía de lo que es el conducto coclear, el conducto coclear a su vez está dividido en una base y en un vértice. Todo lo que es en la base están los sonidos altos o de alta frecuencia. Estos sonidos altos o de alta frecuencia no son audibles al ser humano, con numerosísimas excepciones que ya vamos a ver. En cambio, en el vértice del conducto coclear en el humano discrimina muy bien los sonidos bajos. Y mientras más bajo sea el sonido, o sea, de más baja frecuencia, serán sí audibles al ser humano. Esta consideración de la base y el vértice en relación con los tonos altos y bajos se le va a llamar tonotopía. Así como hay somatotopía de motricidad, así como hay somatotopía de estereosección, así como hay somatotopía de propiocepción consciente, también hay tonotopía. La palabra mismo lo dice. Tonotopía significa cómo una persona, en este caso un humano, puede discriminar o sonidos altos, casi nunca, porque son inaudibles, o sonidos bajos siempre, porque resulta que mientras más bajo es, más audible. Entonces la tonotopía en el humano empieza básicamente en el vértice del conducto coclear. ¿Por qué solamente en el vértice y no se le para bola a la base? Porque precisamente solamente el vértice discrimina los tonos bajos. Y el humano, vuelvo y repito, solamente puede discriminar, en el mejor de los casos, los sonidos de más baja frecuencia. Y mientras más baja frecuencia sea, más audible va a ser para el humano. Por lo tanto, es intrascendente la base del conducto coclear en el humano, pero sí es trascendente el vértice en el conducto coclear del humano, por la calidad del sonido que él discrimina, solamente tonos bajos. Luego, cuando el ganglio da origen al nervio coclear, el nervio coclear, periféricamente hablando, miren lo que digo, periféricamente hablando, va llevando las prolongaciones centrales del ganglio del caracol. Repito, siendo
esto que está aquí, que es el nervio coclear sigue siendo periférico, pero siendo un nervio, entre paréntesis, periférico, va llevando las conexiones centrales que salen del ganglio espiral del caracol. Ese nervio, periféricamente hablando, pero que contradictoriamente lleva las prolongaciones centrales del ganglio espiral del caracol, avanza e ingresa al puente. Y cuando ingresa al puente, decide si se queda en los núcleos cocleares ventrales o en los núcleos cocleares dorsales. Sí. ¿Sí me hice entender? Sí, correcto. Entonces, una vez que lleguen las fibras a los núcleos cocleares, tanto dorsal como ventral, en el puente, estos núcleos cocleares a su vez van a proyectar fibras, una dorsal, a veces una intermedia y una ventral. La ventral pues del núcleo coclear ventral y la dorsal del núcleo coclear dorsal. Ya, espera, otra cosa. Entonces, esta es la primera tonotopía. La segunda tonotopía es cuando el nervio llega a los núcleos. Entonces, resulta que cada núcleo tiene dos partes. Este sería el núcleo coclear ventral, porque está adelante, y el de acá sería el núcleo coclear dorsal. El núcleo coclear ventral está dividido a su vez en dos partes. Y el núcleo coclear dorsal también está dividido en dos partes. Como está dividido en dos partes, el núcleo coclear ventral, que sería el que está adelante, está dividido también en dos partes. Una parte ventral y una parte dorsal del núcleo coclear ventral. Así no lo discrimina el libro, pero así es como funciona en el humano. Repito, existe cuando llega el nervio coclear y de periférico se mete en el puente, se topa con dos núcleos. Los núcleos se llaman coclear ventral porque mira adelante y coclear dorsal porque mira atrás. Cada núcleo coclear tiene a su vez dos partes. El núcleo coclear ventral tiene una parte ventral y una parte dorsal. Y el núcleo coclear dorsal también tiene una parte ventral y una parte dorsal. Las partes ventrales del núcleo coclear ventral y del núcleo coclear dorsal discriminan los tonos bajos. Repito, las partes ventrales del núcleo coclear ventral y del núcleo coclear dorsal discriminan o receptan los tonos bajos. Lo otro, las partes dorsales del núcleo coclear ventral y del núcleo coclear dorsal discriminan los tonos altos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de los núcleos cocleares discriminan tanto los tonos bajos o altos. Pero la parte de adelante son tonos bajos y la parte de atrás los tonos altos. ¿Sí? Esa sería la segunda tonotopía. La primera está acá, en el conducto coclear. La segunda estaría en los núcleos cocleares, que es lo que acaba de decir Luis. ¿Sí? ¿Ah? Sí, la intermedia, pero no le paren mucha bola, porque en realidad no existe en el humano. Ya, entonces estábamos núcleos. O sea, existe una tercera estría, pero en realidad no trasciende en el humano, sino solamente en los cetáceos. O sea, en los delfines. Ya. Entonces tenemos un núcleo coclear dorsal y no ventral. Estos a su vez van a proyectar fibras, tanto el dorsal como el ventral, hacia la parte del puente, pero del lado contrario, es decir, de la parte contralateral. El dorsal va a proyectar una fibra que esta fibra se va a conocer como estrías acústicas, una dorsal y una ventral. A veces una intermedia como circular, pero no tiene importancia. Entonces se van a ir hacia el lado contralateral, se van a depusar y ambas van a terminar en núcleos que se encuentran también en el puente, que son los núcleos trapezoides y los núcleos olivares superiores, el complejo olivar superior. Hacen sinapsis en estos dos núcleos y luego ascienden a través de un lemnisco que es el lemnisco lateral. Cuando ascienden por el lemnisco lateral se van a topar con los núcleos del lemnisco lateral y también van a dejar ciertas fibras colaterales.
siguen ascendiendo y continúan su trayecto, llegan al mesencéfalo, donde van a hacer sinapsis con lo que son los folículos inferiores. Es lo mismo que el tubérculo cuadrigemino. Los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Una vez que hacen sinapsis ahí, las fibras continúan aún más hacia ascendente y van a terminar sinaptizando en lo que son los núcleos del tálamo. Los cuerpos geniculados. Cuerpos geniculados mediales del tálamo. Y desde aquí se van a proyectar hacia lo que es la corteza sensitiva primaria y la corteza sensitiva de la asociación a través de la cápsula interna. Cuando llegan a la corteza sensitiva primaria de la asociación, se dice que también siguen manteniendo el carácter somatópico. Pero eso lo vamos viendo a medida que vamos subiendo. Además de estas fibras que son contralaterales, también se dice que cierta cantidad de fibras, en menor cantidad obviamente que las contralaterales, se van a dirigir hacia el núcleo olivar superior y hacia el núcleo trapezoide, pero del mismo lado, y también van a ascender. Esto hace que las vías auditivas y la percepción del sonido sea de manera bilateral, es decir, de ambos lados. Pero más del lado contrario. Eso significa que si en algún momento la cóclea de un lado o el conducto coclear, la cóclea o el nervio coclear de un lado se llega a dañar, va a producir una sordera completa, pero de un mismo lado. Sordera completa, pero de un solo lado, ipsilateral. Mientras que si se llega a dañar lo que es el disco lateral, va a producir sordera bilateral, pero con mayor trascendencia del lado contralateral, debido a que este lendisco lateral no solo lleva fibras cada lendisco lateral no solo lleva fibras del oído contralateral, sino también del mismo lado. Por lo tanto, si se lesiona, va a producir sordera de mayor trascendencia del lado contrario, pero también hipoacusia del lado ipsilateral, del mismo lado, ipsilateral. Ya, cuando llegan a la corteza sensitiva primaria de asociación, se dice que si esta corteza sensitiva de asociación en algún momento es lesionada, puede producir lo que es la fascia de Wernicke. Esta fascia de Wernicke consiste en que el paciente o la persona puede escuchar lo que uno le está diciendo, pero no puede entender lo que se le está comunicando. Áreas 41 y 42. Áreas sensitivas primarias. ¿De Wernicke? ¿Cuál es la principal inferior? Del área de Wernicke. La 19 y la 22. La 22. Y a su vez esta área de Wernicke también se encuentra conectándose con el área motora del habla de Broca a través del fascículo Al cuarto. Así mismo como... Regresa. Repite. Tonotópicamente hablando, tenemos el principio de la tonotopía, que es periférico, y lo que le sigue a lo periférico, que es la segunda parte de la tonotopía, que ya es el sistema nervioso central. Al inicio utilizamos algo que se llama conducto coclear. Ese conducto coclear o cóclea o caracol es un espacio que está ocupado por algo que se llama órgano de corte. El órgano de corte a su vez está formado por dos tipos de células vellosas externas o ciliadas externas y células vellosas internas o ciliadas internas. Limitando, por decirlo así, al conducto coclear hacia arriba tenemos la rampa vestibular y hacia abajo tenemos la rampa timpánica. Pero por encima de la rampa timpánica tenemos una membrana basilar. ¿Basilar por qué? Porque está en la base del conducto coclear o cóclea propiamente dicha. De la base de la membrana basilar parten células. ¿Qué células? Las células vellosas o ciliadas externas. Esas células vellosas o ciliadas externas son células que, cual neurona común y corriente, también proyectan prolongaciones de tipo dendríticas. Esas dendritas se introducen o son bañadas por una membrana que, estando por encima de ellas, se
se llama membrana tectoria. ¿Por qué membrana tectoria? Porque es un techo que las cubre. Cuando un sonido ingresa desde la periferia hacia el sistema nervioso central, hace que esto de aquí, la membrana basilar, se mueva de un lado a otro. Y al hacerlo, mueve las proyecciones dendríticas de cada una de las células vellosas o ciliadas externas. Esas prolongaciones se llaman estereocilios. Cuando esos estereocilios se mueven en el interior de donde están siendo bañadas, perdón si hago la gráfica así, que es la membrana tectoria, crean un estímulo que ya se transforma en químico. Ese estímulo químico, que es procedente de las células vellosas o ciliadas externas, excitan a su vez a células que están pegadas en la base de cada una de esas células vellosas o ciliadas externas. O sea, me refiero a ¿quién? A células vellosas o ciliadas internas. El estímulo que ya las vellosas o ciliadas internas recibieron trasciende o se propaga a través de las prolongaciones periféricas de cada una de las células vellosas o ciliadas internas. Esas prolongaciones periféricas de las células vellosas o ciliadas internas se agrupan en el vértice ¿de quién? Del conducto coclear. Cuando se agrupan en el vértice, se condensan de tal forma que vienen a ser las prolongaciones periféricas de un nervio que se va a llamar posteriormente el nervio coclear. Esas prolongaciones periféricas llegan hasta un ganglio que también es periférico. Ese ganglio se llama ganglio espiral del caracol o ganglio de Corti. El ganglio espiral del caracol o ganglio de Corti a su vez proyecta las prolongaciones centrales de un nervio coclear que sigue siendo periférico, pero siendo periférico va llevando las prolongaciones contradictoriamente centrales desde el ganglio espiral del caracol o ganglio espiral de Corti. Creo que sí me hice entender. Okay. Periféricamente, llevando las prolongaciones centrales, este nervio coclear llega hasta su segunda parada, el sistema nervioso central, y de periférico, al introducirse en el sistema nervioso central, o sea en el puente, se topa con dos paquetes nucleares, un núcleo coclear ventral y un núcleo coclear dorsal. Cada uno de estos núcleos también se divide en dos, tonotópicamente hablando. La primera tonotopía aquí sería la base y el vértice. La base, todo lo que son sonidos altos, no audibles al humano. El vértice, todos los sonidos bajos, sí audibles al humano. Ok, eso es primera tonotopía. La segunda tonotopía llega hasta el coclear ventral o el coclear dorsal. A su vez, cada uno de ellos está dividido en una parte ventral y una parte dorsal. Tanto el coclear ventral como el coclear dorsal. Pero resulta que las partes ventrales, tanto del núcleo coclear ventral como del núcleo coclear dorsal, receptan los tonos bajos.